de ellos, de no dejarlos. Y cuando se trata de la labor dentro de la familia, cuando en la familia algunos en la familia han decidido creer, acercarse al Señor, venir a Cristo, congregarse, leer la Biblia, orar y todo lo que implica. Cuando alguien ha decidido así en la familia, probablemente encontremos dentro de la familia a alguien como que no es muy constante, como que sí quiere, pero no tanto. O sea, sí quiere buscar de Dios, sí quiere las bendiciones de Dios, sí quiere ir al cielo, pero no compromiso. No quiere un compromiso, no está dispuesto a perseverar, a continuar en la fe y decir, bueno, podríamos ir a la iglesia, pero tengo otras cosas que hacer. Y podría leer la Biblia, pero prefiero ver la televisión. O quisiéramos orar para fortalecernos en la fe, pero estamos muy cansados y mejor nos vamos a dormir. Y vamos postergando las cosas espirituales, vamos dejándolas de lado, creyendo que habrá tiempo para eso. Vamos a tener tiempo más adelante, vienen otros domingos, vienen otros fines de semana, vienen otros días de oración, vienen otros tiempos en los que podremos participar. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Ojalá supiéramos cuánto tiempo tenemos, cuántos domingos nos quedan por vivir. Yo espero en Dios que sean muchos los que nos falten, por lo menos hasta que el Señor venga. Pero no sabemos, nadie lo sabe, y no tendremos por qué tener miedo de decir, ay, pastor, no mencione la muerte, porque qué tal que si se nos aparece, ¿no? Así es que a veces tenemos miedo de tocar el tema porque pensamos que si lo decimos vamos a provocar que pase, pero nosotros no tenemos miedo a decir que en algún día vamos a morir, no tenemos por qué tener miedo, eso es natural, es algo que tiene que pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Oramos a Dios que falte mucho por caminar todavía, que nos queden muchos días por vivir y que podamos cumplir, sobre todo, que podamos cumplir nuestro propósito. Para que cuando lleguemos a cuentas delante del Señor, digamos, Señor, hice lo que me pediste, lo que me encomendaste, aquí están los frutos de la labor que me pediste que hiciera. Señor, te entrego cuentas claras de lo que tú me encargaste. Y queremos eso. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de descubrir cuál es su propósito. Estudian, se preparan, trabajan, emprenden, hacen muchas cosas para tratar de descubrir cuál es el propósito o cuál es la razón de su existencia. La Biblia específicamente no nos dice cuál es nuestro propósito de cada uno, no generaliza, no dice todos los cristianos, este es su propósito, no. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que cada uno dentro del cuerpo del Señor tenemos un propósito. De hecho, la Biblia nos enseña que unos somos manos, que unos somos pies, que unos somos brazos, que unos somos pierna, que cada uno de nosotros tenemos una parte dentro del cuerpo. Y el mismo Señor Jesús dice, la mano no hace lo mismo que el pie, sin embargo, tanto la mano como el pie son importantes. Así es que cada uno de nosotros tiene un propósito, unos somos mano, unos somos pie, unos somos pierna, unos somos cuello, en fin, cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro del cuerpo del Señor, pero también tenemos un propósito dentro de la vida. La vida misma nos va poniendo oportunidades, nos va poniendo formas de conducirnos, a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos. Alguna vez escuchaba a un joven decir, es que si yo hubiera nacido en la casa de Carlos Slim, otra historia yo tendría mucho dinero y podría alcanzar todos mis sueños y mis planes. Y yo le digo, no es cierto, porque aunque tuvieras todo el dinero del mundo, si tú no sabes muy bien de dónde vienes, si no sabes muy bien a dónde vas, no lograrías tu propósito. No importa dónde nacemos, no importa cuáles son las circunstancias bajo las que crecimos o vivimos, eso no determina nuestro futuro. Tal vez así, muchas veces se lo he dicho, que el Señor no considera nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Y esto es importante. Dios no mira cómo viviste en el pasado para ver hacia dónde vas en el futuro. Él sabe cuál es tu futuro. Él tiene un plan para nosotros. En Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pensamientos de paz y de bienestar para que alcancemos el futuro que nosotros esperamos. Si ese es el plan de Dios, si eso es lo que Dios quiere, si eso es lo que Dios espera, entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo convivir como familia, convivir dentro de la iglesia? ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer lo que nos corresponde? ¿Por qué a veces pesa mucho sobre nuestros hombros aquellos que no quieren avanzar, aquellos que no quieren seguir a Jesús? Y decimos, pero es que yo soy el único.
Ya hablábamos de eso también en un martes pasado cuando hablábamos de la transferencia, de lo que Dios le dice a Moisés, cuando Moisés se desespera y le dice, ya no puedo más. Dios le dice, escoge a 70 ancianos y haré una impartición, una transferencia del mismo espíritu que está en ti, los pondré en ellos para que la carga ya no la lleves tú solo. Y eso es algo real. Cuando parece que vamos jalando solos, cuando parece que no podemos más, cuando las cosas son diferentes en la casa, cuando hay tantas diferencias, cuando hay tantas opiniones encontradas, incluso llegamos al punto de las discusiones dentro de la misma familia, nos preguntamos, ¿y por qué me casé con este? ¿O por qué me casé con esta? Señor, bien me lo decía mi madre que este no era el bueno. Pero nos preguntamos por qué tomamos esa decisión. Y no es por qué tomamos la decisión, sino qué vamos a hacer con la decisión que ya tomamos. ¿Cómo vamos a salir adelante como familia? ¿Cómo vamos a salir adelante como núcleo familiar para que nuestra familia funcione? ¿Qué tendríamos que hacer? Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel importante, así como dentro del cuerpo de Cristo, también tiene una función importante dentro de la familia. A los papás les da instrucciones acerca de cómo formar a sus hijos, desde las palabras de la Biblia, cómo enseñarlas, cómo transmitirlas, cómo corregir a los hijos, cómo instruirlos, para que cuando sean viejos no se aparten del camino. También nos dice la palabra del Señor cuál es el papel de la mujer dentro de la casa. Porque a veces pensamos que la Biblia, bueno, nosotros no, pero muchos piensan que la Biblia es un libro misógino, donde la mujer tiene que estar callada y sin decir nada y no opinar. Mucha gente piensa eso, que la Biblia dice eso, pero no es cierto. La Biblia exalta a la mujer y le da una posición de honor dentro de la casa. Tan es así que Dios reconoce que la mujer es la que puede lograr edificar la casa y hacer una casa de su casa, de su familia, de su hogar, un lugar virtuoso, un lugar de bendición, donde todos quieren estar ahí, los hijos, el esposo, hasta los sirvientes quieren estar en la casa de una mujer que sabe edificar su casa. Y para el hombre también le da su responsabilidad, también le da el rol, el papel que le corresponde y le dice al hombre, tu papel es ser la cabeza, tú tienes que ser el guarda de tu familia, tú tienes que ser el proveedor de tu casa, tú tienes que ser el que eduque y forme a tus hijos, tú tienes que ser el que lleve el timón del barco para saber a dónde vas como varón y a dónde va toda tu familia contigo. Y la Biblia es clara acerca de todo eso. Hoy no quiero hablar del papel de cada uno de ellos, pero sí cómo en conjunto podemos hacer que nuestra familia funcione y funcione bien. Aún a pesar de las diferencias que pudiera haber y de las creencias que pudiera haber dentro de la casa. Porque aunque algunos creen, no todos creen. Y no todos creen de la misma manera. Y no todos tienen la fe de la misma forma. Y algunos quieren creer y emprender y hacer para Cristo. Y otros dicen, no tan rápido, no vayas tan rápido. Sí queremos seguir a Jesús, pero no tan comprometidos. Y entonces se vuelve una lucha dentro de la familia, porque cuando unos quieren fortalecerse en Dios, otros detienen un poco la casa, y aunque sí quieren, no están muy convencidos de emprender o de hacer lo que les corresponde. Así es que en ese sentido quiero hablar un poco de esa unidad que hace que funcione una familia. El Señor Jesús lo dijo de esta forma. Lo acusaron y le dijeron a él que él sacaba demonios de las personas. Le dijeron, tú sacas demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Tú puedes sacar a los demonios de la gente porque los demonios te obedecen, porque vienes de parte de Belcebú, de Satanás. Por eso te obedecen los demonios. Y Jesús le responde, ¿cómo puede estar una casa dividida contra sí misma? ¿Cómo una casa puede estar destruyéndose a sí misma? Una casa que se divide a sí misma es una casa que no prospera. Es una casa que será destruida finalmente. Así es que Satanás no es tan tonto, estoy parafraseando las palabras del Señor Jesús, Satanás no es tan tonto para dividirse. O sea, Satanás no enviaría a un príncipe o a un general o a un comandante de demonios para sacar a los demonios, porque lo que Satanás quiere es entrar a la vida de la gente, no sacarla. Entonces, Jesús dice, Satanás no puede estar contra Satanás. Así es que una casa dividida contra sí misma, dice el Señor Jesús, no prevalece, no permanece, es destruida. Y eso ha pasado. Si usted observa nuestra sociedad y usted observa nuestras familias,
no solamente en México, en todo el mundo, la desintegración familiar es algo recurrente en la mayoría de los hogares. Muchos hogares son destruidos, muchos hogares sufren calamidad, sufren destrucción, sufren separación, divorcio, lo que sea que tenga que suceder para dividir esa familia. Y aunque cada uno de nosotros pudiéramos vivir una situación difícil, no significa que ese es nuestro destino. Significa que lo que ahora tenemos como hogar, lo que hoy funciona como familia en nosotros, nuestro hogar, como quiera que sea que estés, ya sea mamá sola, papá solo, papá y mamá juntos, que cuidan a los nietos o que cuidan a los hijos, o como sea que funcione tu casa, como sea que está funcionando tu familia, hay un secreto que va a hacer que tu familia dure y perdure por muchos años. Hay un secreto que el Señor explica en ese pasaje que les acabo de decir, que dice que una casa, para que permanezca, tiene que estar unida. La casa dividida es destruida. Y ese principio lo aprendió Jesús, pero además de enseñarlo a Jesús, lo aprendió Satanás. Y Satanás tomó ese secreto y dijo, bueno, si el secreto para destruir una casa es dividirla, pues entonces mi trabajo será dividir la casa. Y entonces que los hijos peleen con los padres, que los padres peleen con los hijos, que la suegra pelee con la nuera, y que la nuera pelee con la suegra y el suegro con el yerno, y que haya una división, que los hijos se quieran ir de la casa pronto, que el marido no quiera estar en casa, que la esposa prefiere estar con las amigas. O sea, esa división es el trabajo que ha venido haciendo Satanás todo el tiempo. Y hasta el día de hoy le ha funcionado. Porque hoy vemos que en los hogares, aunque estemos juntos, algo que ha venido a dividir los hogares son los benditos celulares. No digo malditos porque yo también traigo uno y el mío no está maldito, así es que los benditos celulares son los que destruyen las familias. Usted puede ver una familia junta y todos están con los celulares. Parece absurdo, pero ese aparato está separando las familias. Y cada uno anda en su mundo, cada uno anda en su cabeza, cada uno está pensando en el celular, cada uno quiere escuchar su música. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando era chavito, yo me acuerdo que si alguien quería oír música, iba a un aparatote, un tocadiscos, un aparatote así más o menos como de 1 metro de ancho, y tenías que sacar el acetato, unos discos de este tamaño negros, y los ponías en el tocadisco y ponías la música. Y entonces cuando ponías la música, la que pusieras, la que fuera, la música que escuchabas tú, porque la ponías para escucharla tú, la escuchaba toda la familia. Todos escuchaban la misma canción. Yo tengo un estilo de preferencia hacia cierto tipo de música porque esa es la música que escuché. O sea, durante toda mi juventud a mí me preguntaban, ¿qué música te gusta? Y mis amigos decían, no, a mí el rock pesado, y a mí el rock metálico, y a mí este grupo, y a mí y a mí me preguntaban, ¿y a ti cuál te gusta? Pues a mí me gusta Enrique Guzmán. Y los Panchos, y los Diamantes, y me gusta la música de Tríos, y la balada, y José José, y se me quedaban viendo y decían, ¿cómo se te ocurre? Eres un ridículo, ¿cómo esa música te gusta? Y me ponían su música de sus grupos y de sus bandas que ellos escuchaban. Y yo decía, no, hay mucho escándalo, a mí esa música no me gusta. La razón que a mí me gustaba esa música es porque es la música que escuchaban mis padres. Era la música que ellos oían, el rock que yo conocía. Cuando me decían, ¿te gusta el rock? Yo decía, sí, me gusta. Me gustan los Teen Tops. Y mis cuates se reían y decían, ¿cuáles Teen Tops? ¿De qué me estás hablando? Porque ellos hablaban de otro tipo de rock, pero yo era el rock que conocía. Porque esa es con la música con la que crecí. Y entonces el tipo de música que ponían mis papás era el tipo de música que oía toda la familia. Hoy no. Hoy los chavos, cada uno anda con sus audífonos. ¿Y qué estás oyendo? Pues estoy oyendo reggaetón. Y el otro, ¿qué estás oyendo? No, yo estoy oyendo banda. Y el otro está oyendo rock metálico. Y cada quien está oyendo su música. Tan sencillo para ver ese ejemplo, para darnos cuenta que una familia está siendo dividida. Porque ya los gustos no se comparten. Ya los gustos no son los mismos. Ahora, no estoy diciendo que nos tiene que gustar cierto tipo de música a todos. No me refiero a eso. Pero hay una cierta identidad que se genera dentro de la familia, que los mismos aparatos electrónicos están provocando que ya no haya esa identidad en la familia. Y entonces los hijos ya no se identifican con papá y con mamá. Ya no se identifican con ellos. Ahora se identifican con los cuates allá afuera.
se identifican con los grupos, se identifican con los famosos, porque eso es lo que están escuchando. Porque todo el tiempo están siendo bombardeados por otra identidad que no corresponde a su casa. Y de eso se ha encargado el diablo. El diablo se ha encargado de dividir la casa. Hemos tratado de cambiar eso en la casa de nosotros, mi esposa y yo, porque ahora lo que hacemos es poner música para todos. Y de repente cada quien andaba haciendo qué hacer y andaba con sus audífonos. Y decimos, no, dejen sus audífonos. ¿Qué estás oyendo? Pues música cristiana. Pues te voy a poner música cristiana. No, pero esa no. Bueno, entonces pon la tuya. No, es que la mía no les gusta. Bueno, pues ponla, a lo mejor nos gusta. ¿Tú cómo sabes? Y tratamos de oír la misma música todos. ¿Con qué fin? El no ser divididos. Que aún el estilo de música no nos divida. Que el mismo estilo de música podamos, a lo mejor no me gusta tanto, pero puedo conocer ahora qué tipo de música escuchan mis hijos, qué cantantes escuchan, qué tipo de canciones, y ellos saben cuáles son las que a mí me gustan y las que yo escucho. Y de repente encontramos de repente coincidimos entre toda la música que escuchamos, coincidimos que nos gusta una. Y dices, ay, esa me gusta, a mí también, pues ponlo otra vez. Y nos identificamos, y hermanos, empieza a generar una identidad que se ha perdido dentro de los hogares. Procuramos también hoy, con tantas prisas y con tanto correr, con ir y venir, con tantas cosas que tenemos que hacer, el trabajo, el negocio, las cosas, hasta la misma iglesia en ocasiones se vuelve un impedimento, pero andamos corriendo todo el tiempo. Y por lo mismo que andamos corriendo, hemos perdido ese momento. Yo me acuerdo que en mi casa con mis padres, y perdón que recurra tanto a mis padres o a la casa de mis padres, pero ahí es donde crecí con ellos. Y así es que cuando éramos chavos, yo me acuerdo que mi mamá llamaba a comer y decía, ¡comer! Y uno decía, ¡ay, voy! Estoy haciendo tarea, ahorita voy, estoy ocupado. Y mi mamá decía, ¡no vuelvo a hablar! ¿Se vienen a comer o no les doy de comer? Todos salían de sus madrigueras donde estábamos, corrían a la mesa y todos nos sentábamos a comer. Y el que llevaba prisa empezaba a comer rápido y decía, no, come con calma. No, es que tengo cosas que hacer. No, come bien y come con calma y después te levantas y vas a hacer lo que tengas que hacer. Tienes tiempo. Hoy no. Hoy la familia, cada uno come a su tiempo, cuando puede llega y come, cuando puede se sienta a la mesa, otros agarran el plato y se lo llevan a su recámara porque tengo tarea, y cada quien está por su lado. Se ha perdido ese momento de comunión que es la comida. Ya la comida ya no es un momento de comunión, ya la comida es un momento de sustentación. Ya cada quien come nada más para mantenerse vivo, pero ya no hay un tiempo de armonía en la comida. ¿Por qué está pasando eso? Uno puede decir, ay pastor, pero no exagere, no es tan grave el asunto. Solo sí es grave, porque ya ni siquiera conocemos al que tenemos enfrente. No sabemos cómo piensa, no sabemos lo que siente, no sabemos lo que quiere. No sabemos si lo que se va a comer le gusta o no le gusta. Y eso se ha perdido por muchos años. Les platicaba hace poco, no sé si lo platiqué aquí, pero en mi familia los días sábados los desayunos duran 3 horas y la comida dura 3 horas. Y uno me dice, ¿tanto tiempo? ¿Que no tienen cosas que hacer? Sí, tenemos cosas que hacer, solo que nos levantamos temprano. Empezamos a hacer las cosas desde temprano, ya para las 10:30, 11 de la mañana que estamos desayunando, pues ya hicimos lo más importante, lo que urgía, y nos sentamos a comer y comemos, y después de comer platicamos, y después de platicamos reímos y bromeamos, y vemos cómo están los corazones de nuestros hijos, y ellos ven cómo está nuestro corazón, y hablamos de las cosas que tenemos que hablar. Y digo el sábado porque entre semana ha sucedido esto que les estoy diciendo, de ese momento en que ya casi no comemos juntos. Hay días en que yo no puedo comer con ellos porque tengo que estar aquí en la iglesia, pero ellos procuran estar juntos. Al menos 3 hay en la mesa comiendo, y mi esposa está con ellos, hablando con ellos, y si no está mi esposa, estoy yo. La semana pasada mi hijo mayor llegó de la universidad muy tarde, eran como las 9:30 de la noche y apenas a esa hora iba a comer. Entonces yo estaba ocupado haciendo un trabajo que tenía que escribir, y cuando se sienta a comer me dice mi esposa, yo ya me voy a dormir. Ya estoy muy cansada, tengo que ir a dormir, mañana voy a levantarme temprano. Y digo, sí, adelante, vete a dormir. Y me dice mi esposa, pero vente a sentar con tu hijo. Digo, pero estoy haciendo, tengo que terminar esto. Y mi esposa, con esa mirada que las mujeres tienen de que o hace lo que te digo o olvídate de mí, me volteó a ver con esa mirada y me dice, ven a sentarte con tu hijo.
Y entendí, mi esposa tenía razón. Estaba mi hijo, llegó tarde, llegó cansado, llegó con hambre y se iba a sentar solo a la mesa. Así es que me fui a sentar con él y estuvimos platicando un rato. Ya terminó de comer, recogió sus platos y fue a continuar con su tarea. Y me di cuenta de esto que le estoy hablando ahora. De cómo nuestros hogares están siendo divididos por muchas cosas. Por la tecnología. A veces nos sentamos a ver televisión, no sé si le pasa, pero hay familias donde se sientan a ver televisión y todos dicen, ay, vamos a ver una película, o vamos a ver la tele, o vamos a ver algo, y se sientan a ver la televisión y están con el celular en la mano. Y digo, no. Yo las veces que lo veo, agarro y apago la tele y dice, hey, ¿por qué la apagas? Pues porque no la están viendo, están en el celular. No, sí la vamos a ver, échenle su celular. Y recogemos celulares, los dejamos a un lado y nos ponemos a ver si vamos a ver televisión. Porque hasta eso hemos perdido. La tecnología nos está separando. Y a veces no solamente es la tecnología. A veces son los deberes, los quehaceres, el trabajo. Yo me acuerdo que mi mamá trabajó desde que yo me acuerdo. Siempre trabajó mi mamá, era maestra de escuela. Y yo me acuerdo que ella llegaba, se levantaba muy temprano, nos pasaba a dejar a la escuela, se iba a su trabajo. Regresaba a hacer de comer y andaba corriendo. Pero cuando yo le decía a mi mamá, ¿puedo platicar contigo? Apagaba la estufa, dejaba todo y se sentaba a la mesa y me decía, dime, hijo. Eso no se me va a olvidar. Que mi mamá dejaba lo que estuviera haciendo para poder platicar conmigo. Mamá, necesito decirte algo. Mi mamá dejaba lo que estaba haciendo. Digo mi mamá porque mi papá no estaba en casa, todo el tiempo estaba trabajando, estaba afuera. Pero el fin de semana, yo recuerdo, hoy lo analizo, hoy lo pienso bien, en aquel tiempo para mí era una lata, pero yo recuerdo que los fines de semana que llegaba mi papá era de, levántate mi hijo, vamos a podar el pasto. Y yo odiaba podar el pasto, porque era un patio enorme, y además mi papá le encantaba podarlo con tijera. Hoy, benditos los zancudos, esos que y podan bien rápido. Yo hubiera querido uno de esos en mi tiempo. No, mi papá era de tijera y a mano, y a podar todo el pasto. Y hoy lo pienso y digo, en aquel tiempo yo pensaba que mi papá me castigaba, pero no, hoy lo pienso y era el momento en que mi papá platicaba conmigo. Estaba trabajando, aprovechando, arreglando el patio, los árboles, haciendo cajetes para los árboles, podando el pasto, podando árboles, recogiendo fruta, lo que fuera. Y en ese momento mi papá hablaba conmigo y hablaba de la escuela, hablaba del trabajo, hablaba de la vida. Hablaba de política, hablaba de las cosas que él tenía, de sus proyectos a futuro. Yo lo analizo y digo, wow, mi papá sí tomaba el tiempo para hablar conmigo. A su manera, pero lo hacía. Hoy ya no pasa eso. Hoy ya nos cuesta trabajo entablar una comunicación con nuestros hijos. Y de repente nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es rebelde? Habrá que preguntarse por qué. Ay, ¿por qué mi hijo no obedece? Ahora traen otro chip. No, el chip es el mismo. Pero como una computadora, me explicaba mi hijo, dice, el problema no es la computadora, papá, el problema es la programación que se le hace a la computadora. Los hijos es lo mismo, el problema no son los hijos, el problema es la programación que estamos haciendo con los hijos. Así es que hay un secreto en la Biblia, después de toda esta pequeña y breve introducción, que ya me llevó la mitad del mensaje. Ahí en Efesios capítulo 4, la Biblia nos enseña el secreto para mantener el trabajo de una familia en una identidad. Así es que, si usted quiere ponerle un título a este mensaje, podríamos ponerle a este mensaje, la identidad en la familia. Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que hace que una familia se identifique? ¿El dinero? ¿El apellido? Oh, ustedes son de los Videgaray de las Lomas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una familia se identifique? ¿El apellido? Yo me acuerdo que antes las familias tenían un escudo que los identificaba. Y entonces tú llegabas a una casa y en la casa, en la puerta de la casa o en la sala de la casa estaba el escudo de la familia. Y cuando tú entrabas y decías, no, estos vienen de los buenos, de los de allá, de antes. Se perdió eso. Y se perdió porque las familias dejaron de tener identidad.
Y hay algo que hace que una familia se identifique. No es el dinero, no es el apellido, no es la profesión, porque por ejemplo a Jesús le llamaban, no es este Jesús, hijo de José el carpintero, identificaban a la familia de Jesús como la familia de José el carpintero. Pero no es el oficio tampoco, son de los panaderos, son de los albañiles, son de los maestros, no es tampoco la profesión lo que hace que se identifique una familia. Lo que hace que se identifique una familia es su unidad. Si una familia es unida, es una familia que puedes reconocer donde sea. Es una familia que tú puedes reconocer donde quiera que esté. Tú puedes saber quién es una familia o quién es parte de una familia por la identidad que tiene esa familia. ¿Sí está conmigo? Ok, así es que en Efesios capítulo 4 vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la unidad que tiene que haber en una familia. Dice Pablo, capítulo 4, versículo 1 en adelante: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos como ¿qué? Como es digno. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí nada más. Vamos a leer los últimos dos versículos otra vez, el 6 y el 7. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay tres cosas que tiene que saber usted que son importantes para mantener la unidad en una familia. Voy a empezar de atrás para adelante. Una de las cosas que usted tiene que saber es que todos en su familia son diferentes. Todos en la casa son distintos. Papá y mamá son distintos, todos los hijos son distintos. Por ahí escuché una frase que a mí me molestó mucho. Dice: el matrimonio es dormir con tu enemigo. A mí me molestó mucho. Dije, ¿por qué tiene que ser el matrimonio una relación con un enemigo? Entonces, ¿para qué te casaste, no? Si es tu enemigo, no tendrías que estar casado con él. Y esa frase viene de la mala experiencia de una mala relación en el matrimonio. Porque pensamos que el matrimonio son dos personas, imagínense, son dos personas que vienen de culturas distintas, creados en hogares distintos, con pensamientos diferentes, con ideología diferente y con creencias diferentes. Y cada uno de esos, del esposo y de la esposa, fueron formados de forma distinta, y de repente dos culturas se cruzan, se juntan, se unen. Es como cuando los españoles conquistaron América. Los nativos de América teníamos cierta cultura, cierto pensamiento, cierta forma de creer, y llegan los españoles y dicen: bienvenidos, y de repente los españoles dicen: te queremos conquistar, y los otros se defienden y se agarran del chongo. Y eso es lo que pasa en el matrimonio. Son dos culturas de dos mundos distintos que se encuentran, y cuando se encuentran chocan. Entonces el problema es que creemos que en el matrimonio el esposo y la esposa tienen que ser iguales para que se lleven bien. Con esa idea de que es la media naranja, dice: es que me hace falta mi media naranja, y resulta que ni siquiera se juntan con media naranja, se juntan con media toronja o con medio limón. Y entonces ni embonan ni nada, ni sabor tienen igual, y entonces chocan todo el tiempo. Y en el matrimonio existe una diferencia de pensamiento. El apóstol Pablo dice en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo diferente.
No somos hechos iguales. Tan es así que hoy en día una de las formas de identificar a las personas es por medio de sus huellas digitales. Y a pesar de que somos tantos en el mundo, somos tantas personas en el mundo, millones de personas en el mundo, no existen en el mundo huellas iguales. No hay. Así de preciso es el Señor de hacernos diferentes. Y dice, Señor, cada uno de ustedes tiene un don que Cristo les ha dado y que cada uno de ustedes tiene que practicar y ejercer ese don para que ustedes puedan estar juntos. Algo que queremos es que los hijos sean iguales. Primero, los esposos. Es que no piensas como yo. Pues no pienso como tú. Somos diferentes. Sin embargo, podemos resolver las diferencias en algo que se llama acuerdo. El Señor Jesús dijo, si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, mi Padre lo hará desde los cielos. ¿Cuál es el secreto para poder caminar juntos? Estar de acuerdo, nada más. En otro texto el Señor Jesús dice, no pueden caminar juntos dos si no estuvieran de acuerdo. En el matrimonio no podemos pretender que los dos piensen igual, o que los dos actúen igual, o que los dos hagan lo mismo. De repente pasa en los matrimonios que la esposa le dice al esposo, es que ya llevamos tantos años juntos y no me conoces. Ya llevamos tantos años juntos y no sabes cómo me gusta el café, mujer. Y la verdad es que no tiene por qué saberlo. A ti te gusta el café de una manera, pues prepáratelo de esa manera. Y si no te gusta preparártelo, al menos tómate la molestia de decir, prepáramelo con 2 de azúcar y ya te evitas muchos problemas. Pero creemos que el tiempo nos da la obligación de pensar igual. Eso sería creer que con el tiempo evolucionamos a una misma persona y entonces con el tiempo los ancianos tendrían que ser todos iguales en el mundo. Y no es así, al contrario, una persona entre más grande y más anciana es, tiene más experiencia, tiene más vida, tiene más kilometraje recorrido y tiene otras experiencias que lo hacen ser diferente a lo que fue cuando era joven. Yo no soy la misma persona que era cuando tenía 20 años, gracias a Dios. Pero no puedo esperar que mi esposa piense como yo pienso, no puedo esperar que mi esposa sienta lo que yo siento. Si aprendemos a conocernos, de repente los gestos nos hacen pensar como que ya está triste, o como que está enojado, o como que está enojada, y ya más o menos damos una idea, pero no significa que podamos meternos en su cabeza y pensar como él, o como ella. Es absurdo creer eso. Sería pensar que vamos evolucionando a ser una misma persona todos a lo largo del mundo, y que todos vamos a terminar siendo la misma persona. No, hermano, no es así. Así es que somos diferentes. Lo primero que tenemos que saber es que somos diferentes. De repente le ponemos etiquetas a los hijos, a los niños, y le decimos, eres igualito a tu padre. Eres igualito a tu madre, igualito a tu madre, igualito a la abuela, a tu suegro. Y tratamos de etiquetarlos poniéndoles ese tipo de nombres o sobrenombres, diciéndole que son iguales a uno o a otro. No, hermano, no son iguales. Se podrán parecer en algunas cosas, podrán tener ciertas actitudes. Es más, si el niño pasa mucho tiempo con el abuelo y el niño ve al abuelo que come con la mano izquierda, ¿qué va a aprender el niño? A comer con la mano izquierda. Ay, salió igual, zurdo como su abuelo. No salió zurdo, aprendió a ser zurdo. Porque la habilidad de usar la derecha o usar la izquierda es una habilidad aprendida. No es algo que dicen, no, así nacen zurdos. No nacen zurdos. Se aprende esa habilidad. Por eso hay niños que son ambidiestros, que pueden usar la derecha y pueden usar la izquierda de la misma manera. Porque es algo que se aprende. De hecho, no me acuerdo en qué país, perdónenme, no le voy a mentir, no recuerdo en qué país, pero hay países donde les enseñan a los niños a tener habilidad con las dos manos. Porque dicen los que saben que cuando aquel niño que tiene habilidad con las dos manos desarrolla ambos hemisferios de su cerebro y adquieren más capacidades artísticas, científicas, emocionales, de percepción, de lógica. Yo no sé no soy científico, yo no sé si eso sea verdad, pero me imagino que sí.
Y de repente a los niños les exigimos, ¿por qué no eres como tu hermano? Ese es otro de los graves errores que cometemos los padres. Queremos que los hijos sean iguales. No son iguales. ¿Por qué no te pareces a tu primo fulanito? Mira, lo puro 10 en la escuela y tú puro 6, eres un burro. Y el niño dice, ¿qué culpa tengo yo que fulanito lleve puro 10? Y tratamos de etiquetarlos o compararlos. Hermano, cada uno de los miembros de tu casa son diferentes. Y tienes que aprender a vivir con la diferencia que existe en cada uno de ellos. ¿Quieres un hogar unido? Tienes que valorar las diferencias que tiene uno con las diferencias que tiene otro. Tienes que valorar las capacidades que tiene uno como las capacidades que tiene otro. Pero también tienes que aprender a lidiar con los defectos que tiene uno y los defectos que tiene otro. Todos en la familia somos diferentes. No hay uno igual. Ni los gemelos, ni los mellizos son iguales. Tienen actitudes distintas, tienen comportamientos distintos. Por ahí existe el mito de que lo que siente un gemelo lo siente el otro. Yo no sé si es cierto, pero no están hechos de la misma manera. Tan es así que aunque siendo gemelos, sus huellas digitales son distintas. Y de repente hay algo que los distingue, a lo mejor el color de los ojos, a lo mejor la forma de las orejas, a lo mejor la forma de caminar, la forma de hablar, a lo mejor uno es hombre, el otro es mujer, no sé, pero Dios se encarga de hacernos a cada uno diferente. Dios invierte el tiempo en cada uno de nosotros para que seamos diferentes. Y si Dios invierte el tiempo para que seamos diferentes, ¿por qué nosotros tratamos de que todos sean iguales? ¿Por qué tratamos de que todos piensen igual, que todos piensen lo mismo? En la familia, la forma que lidiamos con las diferencias que hay dentro del hogar es con el acuerdo. Somos diferentes, pero podemos ponernos de acuerdo. Y hoy lo experimento más frecuentemente en la casa con mi esposa y con mis hijos, porque ahora mis hijos, el mayor está en la universidad, el que sigue está en prepa y el más pequeño está en secundaria. Y cada uno de ellos tiene horarios distintos de escuela y actividades distintas en la escuela. Y de repente decimos, oigan, ¿y si este fin de semana salimos? Y si nos vamos a dar una vuelta, vamos al cine a comer algo, y de repente mis hijos dicen, no, tengo tarea, no puedo salir, no puedo. Entonces un día les dije, pues últimamente si no quieren ir, no vayan. Pero si ustedes quieren salir con nosotros, tendrán que buscar el tiempo para poder ponernos de acuerdo. Así es que díganos cuando tienen tiempo libre, organizamos el tiempo de todos y hacemos que coincida el tiempo y vamos a buscar el momento en que podamos salir. Y asunto resuelto. Buscamos el tiempo, movieron sus agendas, movieron sus tareas, se comprometieron a hacer sus quehaceres de la casa con anticipación para que tuviéramos el momento para poder salir juntos. No fue muy complicado, porque en realidad lo único que tuvimos que hacer para poder ponernos de acuerdo fue ceder un poquito. El problema es que siempre que estamos en familia, siempre queremos ganar, préstame tu mano. Estamos juntos, estamos como familia juntos y de repente queremos jalar más uno que el otro. Ya estamos jalando, a ver quién jala más, y lo único que logramos en el jaloneo es reventarnos. Es lo único que logramos. Pero en cambio, en lugar de jalar, él se pone de acuerdo y cede un poco, y se pone de acuerdo conmigo y yo cedo un poco, y acortamos la distancia del desacuerdo para ponernos de acuerdo, y en ese momento del acuerdo, gracias, y en ese momento del acuerdo es cuando podemos mantener la unidad. No importa que seamos diferentes, no importa que pensemos diferentes o que tengamos actividades diferentes, tenemos que ceder. Y en el momento en que cedemos un poco, no se trata de cederlo todo, porque ahí de repente surgen ahí las víctimas o los mártires que dicen, es que yo siempre digo que sí a todo, y es que yo siempre soy el que anda accediendo, y es que yo soy siempre el que rompe los compromisos. ¿Por qué? Porque creemos que si cedemos siempre, o si decimos que sí a todo, entonces salimos ganando. Le pongo un ejemplo simple, con los hijos. El hijo quiere algo, está haciendo su berrinche, y nosotros decimos, no lo vas, y el niño, y empieza a hacer un berrinche más fuerte. Y no, niño, que no.
Y el niño no se va a calmar, hermano. Lo que el niño está midiendo es hasta dónde está su límite. Hasta que tú te hartas y sabes, bueno, ya, ¿qué quieres? ¿Quién ganó? Y mientras es chiquito no hay tanto problema. Pero ahora imagínate un niño de 15 años, un adolescente de 15 años, que todo el tiempo sale ganando. Imagínate un joven de 20 años, que todo el tiempo le dijiste que sí. Cuando tú le quieres poner reglas, le dices, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo a las 10 de la noche? A las 10 de la noche apenas estoy empezando la fiesta. Yo llego a las 2 de la mañana. No, que no te doy permiso. No, me voy. Está bien, mijo, a las 2 está bien. ¿Quieres dinero para el taxi? ¿Te pido un Uber? ¿Por qué? Porque creemos que ceder todo es ganar. No. En la familia, para que la familia funcione, yo tengo que ceder, pero tú tienes que ceder. Yo te voy a dar permiso de que vayas, pero a tal hora te quiero aquí. Bueno, ponte de acuerdo con tus amigos. Les decía en broma el domingo que de repente llega uno de mis hijos y dice, papá, me invitaron a Cuernavaca un fin de semana. Le digo, con mucho gusto, qué bueno. ¿No me vas a dar permiso? No te voy a dar permiso. Papá, pero es la graduación, nos vamos a salir de la prepa y es la última vez que nos vamos a ver. Le digo, mentira, sigues viendo los de la secundaria. Pero es que mis compas, no. ¿Sabe qué terminaron haciendo? El grupo o la organización de esa salida a Cuernavaca no se organizó. Dice, papá, pero ya no vamos a ir a Cuernavaca, ¿me das permiso de ir a una vistecisa? Sí, ¿de qué horas a qué horas? Pues dicen que va a empezar como a las 5 para terminar como a las 9. No, recorre el horario, dile a tus amigos que tiene que ser más temprano. Que si quieren que tú vayas, tiene que ser más temprano. Y además mi hijo le dice, si quieren que yo vaya, tiene que ser, ahora va a ser temprano. Digo, entonces tus amigos sí te aprecian. Tienes que valorar a esos amigos. Pero decir que sí a todo, hay que ceder. O sea, te doy permiso, te voy a dar dinero, voy a ir por ti, te voy a dejar, voy a ir por ti. Pero tienes que ceder, cambia el horario. Nosotros no podemos ser víctimas del autoritarismo de nuestros hijos. Y nuestros hijos no pueden ser víctimas de nuestro autoritarismo. No estoy diciendo que no tengamos autoridad. Estoy diciendo que seamos incongruentes, que no razonemos, que no cedamos un poco. Mis hijos cuando eran pequeños se dormían a las 8 de la noche. Parejo. Desde el mayor hasta el menor. A las 8 de la noche ya tenían que estar listos para irse a dormir. Y a las 8 de la noche de repente pues, había un programa de televisión, o íbamos a empezar a ver una película. No, a las 8 no. Se puede desvelar el viernes para el sábado. Porque el sábado pues, se pueden levantar un poco más tarde. ¿Del sábado para el domingo? No, del sábado para el domingo no, porque tenemos que ir a la iglesia. Y poníamos esa regla a las 8 de la noche. Hoy mis hijos tienen tarea, tienen trabajos que hacer. No les puedo decir que se vayan a dormir a las 8 de la noche. Sin embargo, cuando ya los veo que no están haciendo nada, ¿ya terminaste tarea? Ya. ¿Todos tus compromisos? Ya. ¿Ya tienes todo listo para mañana? Sí, vete a dormir. Vete a dormir. ¿Qué necesidad hay de que te estés desvelando? Pero él todavía se está desvelando. Bueno, entonces de ahí darle a terminar su tarea para que se vaya a dormir más temprano. No, ya me voy a dormir. Buenas noches. Tenemos que ser congruentes. No se trata de imponer reglas, se trata de enseñarles a vivir. Y en la familia, si tú quieres tener unidad, tienes que entender que todos son diferentes. Y tanto la esposa tiene necesidades diferentes como el esposo tiene necesidades diferentes. Hay algo que enseño en las reuniones de matrimonios que, por cierto, ya no hemos tenido. Pero cuando tenemos reuniones de matrimonios, yo algo que enseño es que el hombre tiene una necesidad primordial dentro del matrimonio. Y la mujer tiene una necesidad primordial dentro del matrimonio. Parece que no, y parece que muchos difieren de esto, pero al final de cuentas he concluido que es verdad. La mujer necesita amor. Es lo que necesita. El hombre lo que necesita es respeto. Un hombre puede vivir en su matrimonio sin que su mujer le diga que lo ama. O sea, la mujer puede pasar todo el matrimonio y nunca le puede que nunca le diga a su esposo te amo. Y el hombre es feliz.
El hombre no se va a sentir mal, no va a sentir que la mujer no lo ama, no. El hombre siente que la mujer lo ama cuando lo respeta, cuando le da su lugar, cuando lo honra, cuando le dice a sus hijos, cálmese su papá, respeten a su padre. Eso le hace sentir bien al hombre. Tan es así que la Biblia lo dice. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseña y dice, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus maridos porque ellos son la cabeza del hogar. ¿Dónde dice que las mujeres tienen que amar a sus maridos? ¿Por qué no dice mujeres, amen a sus maridos? Hombres, respeten a las mujeres. No dice. Dice, ámenlas. Y mujeres, respétenlos, honrenlos. Y eso hace una diferencia en el matrimonio. Y eso me hace pensar que dentro del matrimonio, el hombre y la mujer son diferentes y sus necesidades son diferentes. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres no digan que aman a sus maridos, díganse, de vez en cuando apapáchenlos. Y las mujeres, y los hombres, por supuesto, que tienen que respetar a sus mujeres. Si las aman, las respetan. Pero toda esta diferencia que existe dentro de la familia, toda esta diferencia que existe dentro del hogar, es lo que hace que la familia sea fuerte. Porque los dones que tiene cada uno de ellos complementan y fortalecen el núcleo familiar. La habilidad que tiene un niño para la escuela fortalecerá a sus hermanos que quizás no tengan esa habilidad. La habilidad que tiene la mamá para escuchar a los hijos quizás fortalezca la debilidad que tiene el hombre que no tiene la paciencia ni la calma para escuchar a los hijos. Pero la autoridad del hombre quizás fortalezca a la mujer cuando la mujer no sabe cómo controlar a los hijos, y la palabra fuerte del varón es lo que hace que se ponga orden en la casa. Todos forman parte del mismo núcleo y ese núcleo funciona a través de la unidad. ¿Ok? Entonces todos somos diferentes en la casa, pero esas diferencias se disminuyen por medio del acuerdo. Somos diferentes, pero estando de acuerdo podemos estar juntos. ¿Sí estamos? Ok. Segunda situación que hace que en el hogar estemos unidos. Dice el versículo 6, dije que iba de atrás para adelante. Versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Parece una redundancia, hermano, pero no es una redundancia, es una explicación de dónde está Dios. Si tú quieres tener una casa unida, no puedes sacar a Dios de la ecuación. No puedes sacar a Dios de tu familia. Y decir, bueno, sí, vamos a la iglesia, pero que Dios no se meta en nuestras decisiones. Sí, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, vamos a ir al cielo, pero en cuanto a la casa, decido yo. Dice el apóstol Pablo, un Dios y Padre de ¿quién? De todos. Un Dios y Padre de todos. Así es que cuando yo me peleo con mi mujer, ¿con quién me estoy peleando? Con la hija de Dios. Así es que si yo, siendo malo, si yo veo que mi hijo pelea con su esposa y que su esposa le empieza a gritar de cosas a mi hijo, sin tener que meterme, pero yo le voy a decir a la señorita o a la mujer, decir, oye, respeta a mi hijo, es mi hijo. Así es que cuando tú peleas con tu esposa o con tu esposo, ¿con quién estás peleando? ¿Con la hija o con el hijo de Dios? Porque dice que es padre ¿de quién? De todos. Ahora, sabemos quién es de padre de quién. Estamos hablando de los hijos de Dios. En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Jesús, los que han recibido a Cristo. Ellos son los hijos de Dios. Pastor, ¿todo el mundo es hijo de Dios? No. Lamento darle la mala noticia, pero la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Toda la tierra, toda la humanidad son creación de Dios. Pero una creación de Dios es un ser humano, pero también no es un perro. Un ser humano, pero también una planta. Una planta es creación de Dios, un perro es creación de Dios, un humano es creación de Dios. Pero hijo de Dios
solo aquellos que han decidido seguir a Jesús y que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí está conmigo? Ok, si eso queda claro, entonces dentro de la casa tenemos que esforzarnos porque todos en casa sean hijos de Dios. Y si nos queda claro que mi esposa es hija de Dios, mi esposo es hijo de Dios, mis hijos son hijos de Dios, entonces mi trato hacia ellos, ¿cómo será? Como a hijos de Dios. No estoy tratando a cualquier hijo de vecino, estoy tratando con los hijos de Dios. En una ocasión yo regañé muy fuerte a mis hijos y me enojé tanto que les di una buena tunda. Cuando terminé de darle la tunda, las nalgadas eran correctas, se habían portado mal, habían hecho de las suyas, yo tenía que corregirlos. Pero mi enojo, mi furia, mi ira hizo que mi corrección no fuera una corrección, sino más bien fuera un castigo. Y que les diera con enojo, con ira. Esa corrección ya no es válida. Así es que cuando terminé de corregirlos, mis hijos se fueron a llorar. Mi esposa nada más me miraba de lejos como diciendo, este está bravo, mejor ni me le acerco. Y me bajo, me voy a orar, empiezo a orar y me dice Dios a mi corazón, ¿amas a tus hijos? Digo, sí Señor, por eso los corrijo. ¿Sabes que yo te amo a ti? Sí. ¿Eres mi hijo? Sí. ¿Sabías que ellos son mis hijos también? Digo, claro, son tus hijos. Ok. Y me dice Señor, ¿por qué tratas hacia mis hijos? ¿Quieres que yo te trate igual? No. Porque yo también te amo, dice el Señor. Y yo te puedo tratar igual. Y desde entonces entendí que si tenía que corregir a mis hijos, tenía que corregirlos como lo que son, hijos de Dios. Dios es Padre de todos. Y siendo Él Padre de todos, yo no puedo menospreciar a mis hijos y decir, porque lo mando yo, porque soy tu Padre. Porque así cuando sale de mi boca, porque soy tu Padre, volteo para arriba y Dios me está mirando. Y yo también soy tu Padre. Entonces, yo tengo que saber que cuando hablo con mi esposa, estoy hablando con una hija de Dios. Y cuando la esposa habla con su esposo, ¿con quién está hablando? Con un hijo de Dios. Así es que deje de decirle a su marido, eres un tonto, eres un inútil, eres un flojo. ¿Con quién estás hablando? Con un hijo de Dios. ¿Y quién te está escuchando desde el cielo? Su papá. En una ocasión una maestra en la primaria me mandó traer, mi hijo mayor iba en sexto. Esta maestra ya le había tocado 2 años a mi hijo. Mi hijo estaba en una escuela particular, en la primaria, y me manda a llamar la maestra. Y me dice, ya cuando llegué al salón, pues yo preocupado, dije, ¿qué pasó? No sabía que mi hijo no había cumplido con ciertos trabajos. Me manda a llamar a traer la maestra, psicóloga ella, según esto, y me dice, ahí en la puerta, le dice a los niños, quédense quietos niños, voy a hablar con este papá. Los niños les dices, quédate quietos, parece que se brincan. Y yo vi a los niños cómo brincaban, y la maestra me estaba hablando y me dice, Señor, su hijo es un flojo, su hijo es un burro, su hijo no quiere aprender, su hijo es un... Maestra, esté tranquila. No, Señor, es que... Digo, no, maestra, perdóneme, pero no le voy a permitir que usted le hable así, que hable así de mi hijo. No, pero por eso su hijo es como él. Le digo, no, a mí me enseña el sustento de lo que me está diciendo, pero no le voy a permitir que le ponga ninguna etiqueta a mi hijo. Ni mi hijo es un burro, ni mi hijo es un tonto, ni mi hijo es un inútil, ni es un flojo. Así es que, maestra, le voy a pedir, por favor, que no se dirija así a mi hijo. Y si tiene un problema con mi hijo, me lo va a decir a mí. Hablé con mi hijo, le dije, a ver, acércate, ya se acercó mi hijo. ¿Qué trabajos me has entregado de este? Ok. Maestra, ¿tiene oportunidad de entregarlos? Sí, le aviso, pero por eso lo mandé a llamar, porque todavía tiene oportunidad. Digo, ok, yo me encargo de que mi hijo termine sus trabajos. Pero le voy a pedir de favor que no vuelva a dirigirse hacia mi hijo. Mi hijo, en lugar de salir regañado ese día, ¿cómo cree que salió? Con una sonrisa, hermano, que no se me olvida. Mi hijo salió como diciendo, me iban a regañar y salió, pero llegó a la casa y llegando a la casa lo senté a hacer los trabajos
y la sonrisa se le quitó. Porque tenía muchos trabajos pendientes. Pero terminó todos los trabajos, no dejó nada. Y yo no hice nada, él los tuvo que hacer todos. Al otro día entregó todos los trabajos, 10, 9, 10, 9. Y mi hijo estaba muy contento. Y yo pensé, si yo, que soy malo, defendí a mi hijo de que no le faltaran el respeto, ¿ustedes creen que Dios se queda de brazos cruzados y no hace nada o no va a hacer nada cuando nosotros somos intolerantes? Cuando no entendemos que a quien le estamos hablando es a un hijo de Dios. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. De hecho, la Biblia dice que Él es defensor de los indefensos. Y a mí me da miedito que yo empiece a maltratar a un indefenso y Él salga en defensa de él. No podemos pensar que nuestros hijos no son valiosos, no son importantes. Igual mi esposa. Yo no puedo decir a mi esposa insultos o ofensas. Hay gente que me dice, ¿por qué no le dices esto? ¿Por qué no? Porque es mi esposa. Pero te está diciendo, no me importa. Pero es que no permitas que te vas a ir a las barbas. No, porque yo sé que ella es una hija de Dios. Y Dios ama a sus hijos. Y a los que ama, los disciplina. Y si un hijo no está haciendo lo correcto, su hijo será disciplinado por Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Dios es Padre de todos. Ok. Y ahí mismo en ese mismo versículo de Efesios 4:6 dice, Dios Padre de todos, el cual es sobre todos. Así es que aunque tú seas el papá o la cabeza de la familia, hay alguien sobre ti. Una vez mis hijos los estaba corrigiendo y me dice mi hijo, ¿y a ti quién te corrige? Digo, Dios. Y se queda, ¿Dios te corrige? Sí. Ah, bueno, entonces corrígeme tú. Cuando mi hijo mayor se quiso rebelar contra nosotros, yo le dije a mi hijo, a partir de este momento tú eres responsable de tus actos y el que vas a entregarle cuentas es a Dios. En este momento el que te va a corregir y el que te va a disciplinar va a ser Dios. Mi hijo no me la creyó. Vivió unos años queriendo ser rebelde hasta que Dios lo confrontó con su realidad. Y Dios lo disciplinó. No le digo cómo lo disciplinó, pero mi hijo entendió. Y mi hijo ahora, mi hijo mayor, dice, no, yo sé que cuando Dios disciplina, Dios es duro. Así es que, hermano, pensamos que somos autosuficientes, pero sobre todos está Dios. No somos independientes, no nos gobernamos solos. Quien tiene que gobernar la casa es Dios. Así es que no podemos sacar a Dios de la ecuación. Incluso cuando vas a discutir algún asunto con tu esposo o con tu esposa, tienes que involucrar a Dios. Mi esposa y yo hemos aprendido que cuando el asunto es serio, cuando es algo que sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo rápido, sabemos y decimos, amor, esto está difícil, esto es complicado, tenemos muchas diferencias, opinamos distinto, así es que vamos a orar. Y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Que las palabras que salgan de nuestra boca no nos ofendan, no nos lastimen, no nos hagan daño. Y entonces nos ponemos de acuerdo, mi esposa y yo. Pero involucramos a Dios. Y uno puede decir, pastor, ¿y si mi pareja no quiere involucrar a Dios? Involúcralo usted. Usted involucra a Dios y antes de una discusión usted dice, Señor, usa mi boca, usa mi mente, usa mi corazón, sana mi corazón, yo quiero perdonar, no quiero hablar visceralmente, no quiero lastimar a mi pareja. Señor, dame la capacidad de poder hablar. Involucra a Dios, porque Dios está sobre todos. Incluso sobre aquellos que dicen que no creen en Dios. Porque aún aquellos que dicen, no, yo no creo en Dios, no importa que no creas, Dios está sobre ti. Así es que la autoridad de Dios y el gobierno de Dios puede ejercer tal dominio sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, que puede hacer una diferencia. ¿Sí está conmigo? Ok. Y ya se me acabó el tiempo. Un minuto me queda. No vamos a terminar, lo continuamos el próximo martes, pero
dice, el cual es sobre todos y por todos. Una de las cosas que pasan en la familia, cuando uno está orando mucho y el otro no está orando mucho, digo, no, Dios está conmigo. Tú estás mal porque tú no oras. Tú no vas a la iglesia, tú no lees la Biblia. Dios sí está conmigo, contigo no está. Y aquí dice que está por todos. De los que hemos creído en el Señor, Dios está a favor de todos. Y esto es importante porque significa que Dios no toma partido con nadie. Cuando hay una discusión, ¿del lado de quién se pone Dios? ¿Del lado de quién se pone? ¿De sus hijos? Ok. ¿Y si los dos son hijos? ¿Del lado de quién se pone? Del que va ganando, ¿no? Del indefenso. No, los dos están en buenas capacidades para defenderse. Hay una discusión, hay un pleito en la familia, hay un pleito entre el matrimonio. ¿De qué lado se va a poner Dios? Lea. Versículo 6. El cual es sobre todos y por todos. ¿Del lado de quién está? De los dos. ¿Quién va a ganar? En un pleito ninguno de los dos gana, ¿eh? En una discusión ninguno de los dos gana. Es en el acuerdo donde se gana, donde los dos ganan. Aprendí una frase hace muchos años que la llevo en mi corazón, que dice, más vale tener paz que tener razón. Y una de las razones por las que discutimos es porque queremos tener la razón. Queremos salir diciendo que nos digan, ya ves, te dije, yo tenía razón. Te dije que no te endeudaras, ahora debemos 50,000 pesos, yo tenía razón. ¿Perdón? ¿Quién ganó? Ninguno de los dos ganó, porque los dos ahora deben 50,000 pesos. Entonces no se gana, en una discusión no se gana. Y Dios está por todos. Lo que Dios busca es que ninguno gane. Lo que Dios busca es que no haya yo gané. No, dice Dios, tienen que ganar los dos. Los dos tienen que salir vencedores. Cuando tú peleas con tus hijos, ¿quién gana? Al final decimos, porque lo digo yo, se hace como yo quiero, como yo digo, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y me encanta lo que le contesta Mafalda a su mamá. No sé si conozcan a Mafalda. Mafalda es una caricatura. Y Mafalda un día la está regañando su mamá y le dice su mamá a Mafalda, tómate la sopa, cómete la sopa, no quiero sopa, ya no quiero más sopa, no me gusta la sopa. ¿Por qué me tengo que comer la sopa? Le dice Mafalda a su mamá. Le dice su mamá, porque soy tu madre. Y Mafalda le contesta, y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. A mí me encanta eso. Porque creemos que porque somos los papás, tenemos toda la razón. No, hermano, a veces nos equivocamos. Y usar una prepotencia, una soberbia para querer gobernar la casa no funciona. Cuando creemos los papás que ganamos porque decimos, te vas a dormir porque lo digo yo y ya. Lo mandamos a dormir. Pero ahí está 2 horas en la cama, pensando cómo va a crecer algún día y nos va a decir que no. Pensando algún día me voy a ir de esta casa y va a llorar mi padre cuando me vaya. Te lo digo porque yo lo pensé. Te lo digo porque cuando yo peleaba con mi papá, yo me encerraba en mi cuarto y decía, algún día me voy a largar. Y cuando me largue va a llorar mi papá delante de mí, rogándome que no me vaya. El día que me fui, mi papá no lloró, me dijo, que te vaya bien. Ahí está la puerta. Y todavía mi papá tuvo el valor de decirme, y cuando necesites de nosotros, vuelve, la puerta estará abierta. Sí, me pegó en el orgullo ahí. No vuelvo ni de chiste. Y después, cuando yo creí que me podía comer al mundo, terminé en la calle, terminé drogándome, alcoholizándome, renegando del amor de mi padre. Porque yo creí que podía ganar. No se gana en una discusión. Dios no está a favor de unos y en contra de otros. Dios busca la paz en la casa. Si está conmigo, Dios busca que tu familia esté en paz. Así es que no se va a poner del lado de uno y del lado del otro.
Porque luego hasta espiritual. Yo he oído pleitos entre cristianos que dicen, porque Dios me dijo que te dijera. Y Dios dice, ¿yo? ¿Cuándo? Y luego otros se ponen más espiritual y dicen, porque la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al varón. Una hermana así llegó llorando y dice, pastor, es que mi esposo me dice que Dios dice en su Biblia que la mujer se tiene que someter al varón, ¿verdad? Que no es cierto. Le digo, sí, hermana, sí es cierto. Ay, no me diga, pastor. Cuando le vuelva a decir eso, usted dígale a su esposo. Sí, pero el varón se tiene que someter a Cristo. Oh, la hermana iba con la espada desenvainada. Y ahí viene el hermano ahora. Pastor, ¿es verdad que la Biblia dice? Pues sí, hermano. El problema es que queremos ganar. Queremos tener la razón y luego hasta la Biblia sacamos para tener la razón. Hermano, Dios no va a usar su palabra para que tú te pelees. La Biblia no está hecha para discusión. La Biblia no está hecha para que nos desgarremos las vestiduras unos a otros. La Biblia está hecha para edificación. Usted puede leer en 2 de Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón de la palabra. Así es que ¿en qué momento la Biblia va a ser útil para discutir? No, hermano, no es útil. Se lo digo por experiencia. Por muchos años mi esposa y yo luchamos. Ella sacaba un pasaje y yo sacaba otro. Y ella me hablaba de una cosa y yo le hablaba de otra. Siempre me ganaba porque me llevaba ventaja. Ya tenía más años conociendo la Biblia que yo, pero yo decía, no, me tengo que dejar. Y le buscaba. Pero nunca ganamos. Nadie ganó. Porque Dios está por todos. Y luego dice, al final, y Dios está en todos. Así es que Dios está en ti. Dios está en ti, Dios está en ti, en ti, en ti. Está en mí. Dios está en todos. ¿De quiénes estamos hablando? De los hijos de Dios. Aquellos que han decidido creer en Cristo. Así es que, si Dios está en ti, y cuando yo peleo contigo, ahora sí, como decían hace ratito, ¿con quién me estoy peleando? ¿Y Dios pelea contigo? O sea, Dios que está en mí pelea con Dios que está en ti. No. Si Dios está en ti y Dios está en mí, tengo que tener la cordura para dirigirme a los que me rodean, a los que están conmigo en casa, con respeto. Así es que yo no puedo hablarle a alguien faltándole respeto. Ok, de cariño, gordo, está bien, de cariño. Flaca, ok. Viejita, ok. Viejito, ok, está bien, de cariño. Pero ya cuando le dices, viejo, hijo, gordo, inútil, ¿a quién le estás faltando el respeto? No solamente a la persona, sino al Dios que está en él. A mí me gustó la oración que hizo mi esposa cuando tuvimos muchos problemas. Y ella empezó a orar y ella decía por mí, oraba por mí, decía, Señor, saca al hombre que tú formaste que está en él. Saca al rey que hiciste que está en él. Saca al profeta que hiciste que está en él. Saca a tu siervo que hiciste que está en él. Que salga, que florezca, que fluya, que sus palabras sean de amor, que sus palabras sean de edificación, que sus palabras construyan, no que destruyan. Esa era la oración de mi esposa. Y en una ocasión ella oró y dijo, Señor, que el Dios que habita en él se manifieste. ¿Cuál Dios estaba hablando? Dios Padre, que está en todos. Si queremos mantener la unidad, Dios no está fuera de la ecuación. Si queremos mantener una familia fortalecida, unida, que crece, que avanza, que se acerca a Dios, Dios no está fuera de la ecuación. Amén. Y nos falta uno más. Será dentro de 8 días. Vamos a orar. No es la cantidad de dinero lo que hace que tu familia tenga identidad. No es el apellido, no es la profesión, no es el negocio. Es la unidad lo que hace que tu familia se identifique. Y esto seguramente les ayudará y les fortalecerá para que ustedes puedan ver a su familia
florecer y crecer conforme a su plan. Y usted puede decir, pastor, ¿y los que ya estamos con el agua hasta el cuello? No importa, aquí no dice que tiene vigencia. Aquí aplica para todos. Amén. Porque Dios está sobre todos. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado. Te pido en el nombre de Jesús que tú abundes en sus corazones y en sus pensamientos para que esta palabra que hoy ha llegado a su corazón se extienda de manera generosa por todo su ser, pero no solamente en ellos, sino también en su familia, en los que están con ellos, a los que ellos aman, a los que ellos quieren ver triunfar y tener éxito en la vida y ser una familia de bendición, y donde los hijos y los hijos de los hijos también, Señor, sean bendecidos. Te pido por ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por los que creerán por el testimonio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén.